Hola a todos, mi nombre es Joana, soy integrante del equipo UNE Virtual y en esta oportunidad quería compartir con ustedes algunas cuestiones que surgen a la hora de evaluar en la virtualidad. En primer lugar, es importante partir desde el para qué evaluar. Una vez que determinamos cuáles son los propósitos de las actividades evaluativas, podemos avanzar con la construcción de estrategias y el uso de instrumentos de evaluación. Ese instrumento debe ser coherente con los propósitos que se plantean y con el aprendizaje deseado. Un ejemplo de eso podría ser actividades que se presentan dentro de aulas virtuales donde se solicita la lectura de un material y para valorar esa lectura se tiene en cuenta el acceso y la descarga del mismo. En este caso no hay una coherencia y por lo tanto sería conveniente poder utilizar otro tipo de instrumento que permita recabar cuáles son los conceptos de ese material y la lectura que hicieron los estudiantes del mismo. El aula virtual o los recursos virtuales pueden enriquecer las experiencias evaluativas. Es importante que podamos reconfigurar nuestras prácticas de enseñanza y poder utilizar al máximo el potencial disponible. Esto no sucede de manera automática. Es importante que sepamos que depende de la responsabilidad en configurar y planificar acciones dentro de espacios virtuales. Otra de las cuestiones importantes es poder identificar el contexto en el que se encuentra el evaluado. En este momento todos nos vemos afectados por la emergencia sanitaria y el aislamiento social. Tenemos diferentes realidades que se ven intercaladas entre enseñanza, aprendizaje y tareas domésticas. Es importante poder ver cuáles son las limitaciones de nuestros estudiantes para poder diseñar las estrategias o las alternativas de evaluación más adecuadas según la realidad que tienen. Otra de las cuestiones que surgen es el qué evaluar. Y en esta ocasión la propuesta es priorizar la sencillez y la continuidad. Es decir, proponer actividades sencillas que sean evaluables a corto plazo. Esto no significa bajar la calidad, simplemente secuenciar los temas de manera tal de que en esta primera parte podamos adaptarnos al entorno y poder trabajar con los contenidos de la cátedra. Es importante tener en cuenta que es un contexto que nos interpela a todos en las competencias comunicativas. Por eso, debemos mantener el contacto, pero tampoco tenemos que saturar de información. Podemos establecer canales de comunicación para tener encuentros con los estudiantes y los estudiantes entre ellos mismos. Y llegamos al último punto, que es cómo evaluar. Existen diferentes instrumentos de evaluación que tienen características particulares y que deben ser seleccionados según la funcionalidad, es decir, lo que deseamos valorar. Podemos partir de aquellos que utilizamos en el presencial y adaptarlos al entorno virtual. Por ejemplo, si necesitamos que el alumno nos envíe algún tipo de desarrollo en un texto, podemos hacerlo a través del recurso tarea o a través de la mensajería del aula. También podemos utilizar el cuestionario para actividades evaluativas de opción múltiple. El cuestionario tiene una flexibilidad amplia donde ofrece diferentes tipos de preguntas, es decir, se pueden hacer otro tipo de ejercitaciones como por ejemplo completamiento de espacio, emparejamiento de conceptos y una larga lista que sería conveniente después verla, digamos, en profundidad. También podemos optar por trabajos grupales donde se pueden desarrollar a través de wikis o un documento compartido en Google. Además, si es muy necesario que el alumno pueda ser evaluado a través de un tribunal, podemos utilizar una videoconferencia donde estarán conectados los docentes y el estudiante. Antes de despedirme, quisiera darle algunas sugerencias con respecto a la evaluación. Es importante que puedan establecer horarios de conexión en el caso que tengan que hacer una conexión sincrónica, horarios de conexión
que no estén saturados. Es decir, en este momento hay una gran demanda y por lo tanto probablemente si se encuentran en horarios saturados no puedan realizar la evaluación. Otra cuestión es trabajar con grupos pequeños para poder evaluar en caso de que tengan que ser evaluaciones sincrónicas. También es importante en este proceso realizarles devoluciones a los estudiantes. La evaluación es un proceso de aprendizaje también, por lo tanto tratemos de ser concretos en lo que le devolvemos para que sea realmente algo que les ayude a fortalecerse en las debilidades. Por último, sería importante reportar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los instrumentos que utilicen a la hora de evaluar. Hasta la próxima.